¿Quiénes les transfirió esos recursos, no? ¿A qué gobernadores? ¿Dónde eligió poner el dinero en esta billetera que aparece tan complicada, pero el gobierno el viernes decidió abrirla? Carlos, hablando de billetera, ¿qué día hoy? ¿Qué manera de empezar la semana? Hablemos de dólar. Bueno, recién dábamos el dato del riesgo país también con Paulino, pero esta volatilidad cambiaria es de hoy porque el presidente habla la noche, llegó para quedarse. Contanos un poquito dónde estamos parados. Muy buenas tardes, Débora. Bueno, como lo decían ustedes con Paulino, lo que hay que decir es que es un día gris, de alguna manera, para el mercado financiero local. No, yo no diría ni rojo ni verde, gris. Pero el dato más importante es que el dólar mayorista prácticamente está muy cerca de lo que se llama el techo de la banda cambiaria. Si ese dólar mayorista, que está hoy en 1.465 pesos, supera los 1.472 pesos de la banda, que es hoy la banda superior, automáticamente el Banco Central tendría que salir a vender reservas. Allí está puesta la óptica de la mayoría de los operadores financieros del mercado local y de Wall Street. Y el otro dato, 1.472, Carlos, ¿dijiste? 1.472 es actualizada la banda superior. ¿A cuánto estamos de eso ahora? 1.465 el dólar, que se considera que es el mayorista, porque el minorista prácticamente está en 1.480, que es el que compramos todos, bueno, pero el mayorista es el que, ¿no?, se maneja entre los bancos, sí. Y el otro dato, Débora, es que solamente en un día el riesgo país subió 100 puntos, pasó de 1.040 a 1.140 puntos, dato que complica mucho al gobierno, en particular porque la mayoría de los países, como Argentina, todos los países emergentes, prácticamente mantienen. Ahí tenés los datos, mirá, dólar oficial 1.481, dólar tarjeta 1.425, dólar blue 1.455, el MEP y el contado con liqui también para arriba, 1.469, 1.476, y yo te diría el dato del día es el riesgo país, 1.140 puntos, los bonos estrella dolarizadas de la Argentina caen entre un 5 y un 3%, y los bonos en pesos también, Carlos, lo hacen. Perdón, termina porque no quiero dejar que mientras esté la placa ahí. Vos terminá y dejemos la placa, te quiero preguntar algo de esa placa. Sí, la placa, lo último. No, estabas terminando con algo de los bonos, ¿no? Bueno, pero... los bonos, obviamente, los bonos de la Argentina, los bonos con legislación en Nueva York, caen prácticamente en promedio entre un 3 y un 5%. Eso hace este riesgo país prácticamente de 1.140. Y cuando analizás la suba del riesgo país, para tener una idea, antes de estallar el caso españolo, el riesgo país de la Argentina era 724 puntos. Sí. Luego del caso españolo, el riesgo país en la Argentina es 1.140 puntos. Te quiero preguntar algo de la placa. ¿Qué dólar tengo que mirar de todas las cotizaciones que tenemos ahí para saber cuándo perforamos el techo de la banda y tiene que salir a intervenir vendiendo el Banco Central? El dólar oficial es de 1.481, para que entienda la gente, es el dólar Banco Nación. El que si vos compras en un banco, en un home banking, eso te lo cobran. Pero el dólar que hay que considerar es el dólar que se negocia entre los bancos del sistema financiero, que es un dólar que está un poquito más barato, y te vuelvo a repetir, hoy está en 1.465 pesos. Bueno, estamos cerquita, ¿no? Todavía no cerró la jornada de llegar al techo de la banda. Si querés, mira, Carlos, vamos a seguir hablando de economía un ratito, porque estamos todos, por supuesto, preocupados, porque además, si el dólar sube, el punto es que perdés poder adquisitivo en dólares de los salarios que ya están realmente muy golpeados, ¿no? Sí, es una situación compleja para el equipo económico, sí, Débora, porque si el dólar llega en esta semana a superar ese techo de la banda, automáticamente el Banco Central de la República Argentina tiene que salir a vender dólares. Así como si se pegaba al piso, que el piso ya no existe, si supera el techo, automáticamente el Banco Central. La pregunta es, ¿cuántos dólares, si supera la banda, cuántos dólares deberá vender el Banco Central de aquí hasta las elecciones del 26 de octubre? ¿Cuál es el poder de fuego que se llama el poder de fuego? Dame un segundito, Carlos, porque también quiero sumar a la conversación y para pedirle precisiones también de lo que puede anunciar el presidente Milei en la noche de hoy. Está desde la redacción de La Nación, Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, Débora, un placer saludarte. Hola, Pablo. Igualmente. Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Tema presupuesto, tema cambiario. Bueno, recién un poquito dábamos las precisiones con los números con Carlos y mucha preocupación, ¿no? También en la calle, digamos, ¿no? Por una situación de inestabilidad. Sí.
Sí, se combinan un montón de cosas. Si querés arranco un poco por el principio de lo que vos planteabas. Hoy por la noche va a haber una cadena nacional del presidente de la Nación presentando su proyecto de presupuesto para el año que viene. Esto es importante porque hasta ahora el gobierno de Javier Milei nunca se manejó con presupuesto. Una vez no quiso tenerlo, otra vez se cayó. Bueno, ahora da la sensación de que sí lo va a tener. Para que la gente entienda de qué se trata el presupuesto, porque parece algo alejado de nuestra realidad, casi un chino. ¿Por qué es importante? Porque ahí se van a establecer responsabilidades y sobre todo también compromisos del Poder Ejecutivo, pero en acuerdo con el Congreso, con lo cual ahí van a discutir, se van a chocar las cabezas legisladores de distintas orientaciones políticas para terminar aprobando un presupuesto, que es lo que creo debería ocurrir. Entonces, eso es una hoja de ruta importante de cara al año próximo y es algo que los gobernadores reclamaban, ¿no? Porque en el presupuesto tiene que decir, vos me vas a dar tanta plata para esta obra, tanto para otra obra, y al mismo tiempo este va a ser el resultado del presupuesto. Milei no quiere que haya déficit, eso lo sabemos, con lo cual lo que les está proponiendo es, yo les mando esto, ustedes se sacan chispas, pero me dan un presupuesto como ustedes quieren, pero como quiero yo también, que es que no tenga déficit fiscal. Claro, el gobierno eligió quirúrgicamente, ¿no? Sí. Eligió a Esdero de Chaco, eligió, bueno, a los más cercanos, a Rogelio Frigerio o a Pasalauco de Misiones, lo mismo que a Puyaro de Santa Fe. No sé si le alcanza con eso. Yo creo que no. Además, ahora, en este momento, las acciones del gobierno están en baja, como lo venimos comentando después de la elección de la provincia de Buenos Aires. Para ver si esto se sostiene, se profundiza o Milei le encuentra la vuelta y sale para adelante, tenemos que esperar a ver qué pasa con las elecciones de octubre. Está claro que en este momento Milei está bastante incómodo porque lo están acechando de distintos lugares. Por un lado la política lo está acechando, por otro lado la economía lo está acechando, como bien decía Carlos al principio, el dólar sube, los bonos bajan, las acciones bajan, entonces está tratando de encontrar la vuelta con estos movimientos, sin tirar a la basura su plan de gobierno, que es sobre todo un plan económico. Claro, acá lo que nos preguntábamos desde temprano es si la volatilidad cambiaria, recién Carlos nos daba, estaba creo que menos de 10 pesos de llegar el dólar al techo de la banda, a 7 pesos. Si esto es la circunstancia previa a un discurso presidencial que está generando mucha expectativa, que es una cadena nacional, si llegó para quedarse, si el gobierno se siente más cómodo con un dólar más alto, a pesar de que vos perdés poder adquisitivo en dólares en los salarios, pero puede ser para algunos sectores más competitivo. ¿Qué ves en materia cambiaria, Pablo? Sí, es muy interesante, Débora, lo que decís, es muy interesante. En primer término, yo creo que la volatilidad tiene menos que ver con lo que pueda llegar a anunciar Milei hoy por la noche que con el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el resultado de la provincia de Buenos Aires? Que el peronismo vuelve a aparecer como competitivo no solo en la provincia, sino a nivel nacional, cosa que estaba fuera de los planes de todos los encuestadores. Entonces, acá empieza una disputa nueva y el mercado dice, bueno, yo empiezo a ser más cuidadoso. Vos me preguntás, ¿el dólar va a seguir subiendo? Bueno, depende de un montón de factores. Ahora, si en octubre hay un mal resultado para el gobierno, que incluso puede ser una victoria ajustada, un mal resultado como lo vería el mercado, y enfrente tenés gente que dice, no, nosotros creemos que el problema es el dólar y vamos a hacer más controles de capitales, bueno, en ese caso el dólar tenderá a subir. Perdón, Pablo, ahí hago una digresión, porque si no después me olvido. Hubo referentes del kirchnerismo en estas horas diciendo que la propuesta que ellos traen es otra vez el impuesto a la riqueza, otra vez modificar las alícuotas de bienes personales. Entonces, claro, eso obviamente que es una luz roja o naranja. Suba de retención. Claro. Bueno, pero es la maldición de todos los gobiernos que les va mal en una elección de medio término. A ver, por eso insisto, hay que ver cómo le va a Milei. Si a Milei le va espectacular, bueno, todo lo que pueda decir la oposición no le importa a nadie. Ahora, si el resultado es un poco más parejo, va a haber mayor tendencia a comprar dólares y a salir de herramientas en pesos, con lo cual se va a profundizar la ola negativa que está enfrentando ahora el gobierno. Que quiero aclarar algo, no lo quiero exculpar de todo al gobierno, porque la política te genera problemas en la economía cuando la economía también tiene pies de barro, ¿no? Claro, sí, porque si no todo sería, que es un poco el argumento del gobierno, todo es riesgo cuca, todo es riesgo preelectoral, todo hay algo de la praxis económica, evidentemente, y la confianza la tiene que generar el propio gobierno. Claro, si vos tuvieses riesgo
riesgo de, no voy a decir esa palabra porque no me gusta, pero riesgo de vuelta al otra fuerza kirchnerismo, política, claro, la vuelta al kirchnerismo, lo que fuese, tuviese un riesgo alto, pero tuviese, no sé, 400... no sé, las reservas del Banco Central de Brasil, por ejemplo, seguramente el dólar ni se movería, claro. Mira, lo pongo en números redondos, pero si no me equivoco, el Banco Central de Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas. Sí, tiene prácticamente el 12% del PBI de reservas y la Argentina tiene solamente el 6%. Claro, que yo no sé si es necesario tanto, pero además nosotros tenemos plata. Todavía no nos recuperamos, todavía no nos recuperamos del lío que dejó Alberto Fernández y ya estamos metidos en otro. Déjame, Débora y Pablo, con el tema presupuesto, que hay algo muy importante que hay que decir, es que este presupuesto va a ser muchísimo más restrictivo que el presupuesto que tenía anteriormente la Argentina, porque va a arrancar con un superávit fiscal de 2.2 del PBI y a partir de ahí vas a calcular los ingresos, vas a calcular los gastos, pero tenés que mostrar 2.2 del PBI frente a 1,8 del PBI de este año. Más ajustes eso. Y claro, la mayoría de lo que está viendo el mercado financiero es que este presupuesto va a seguir con el lema del presidente Milei de no hay plata. O motosierra, si querés. Y en esta situación, vos estabas diciendo, recién hablaban con Pablo, que ya empezó por lo menos a abrirse un poquito la canilla para darle algo a los gobernadores, va a ser muy difícil tensar la cuerda con los gobernadores porque van a ser los que te van a tratar de ayudar. Y por el otro lado, va a ser muy complejo, no sé si Pablo está de acuerdo, el tema de la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, porque da la sensación que los diputados opositores le van a pedir al gobierno que lo tenga listo para que no pase lo mismo que pasó el año pasado, que se pasaron las sesiones y finalmente el presupuesto se retiró y se manejó con el presupuesto 2023 actualizado. Bueno, es interesante lo que planteas, Carlos. A ver, hablando muy brutalmente, Milei no tiene mucho margen para cancherear con el presupuesto, ¿no? Ya pasó en las dos ocasiones anteriores. Si vamos a otro año sin presupuesto, puede tener consecuencias realmente negativas para la Argentina porque no hay planificación. El mundo te ve como un país que donde las fuerzas políticas no se pueden poner de acuerdo, ni siquiera en consensos muy básicos como el presupuesto. Después, la verdad es que no sé qué va a resultar del presupuesto. Ahora, va a ser el resultado de una pelea de posiciones que están en tensión. Acá ya no se trata de lo que Milei quiera, se trata de lo que el gobierno pueda también dentro de lo posible. Perdón que me reitere estos conceptos, pero realmente son importantes. No es que va a venir Milei a decir, a partir del año que viene, bueno, motosierra total. Listo, no te aprueban el presupuesto. Bueno, ahí quiero preguntarles Argentina irá a otro problema. Algunas cuestiones bien puntuales de los anuncios eventualmente de hoy. Vos decías, un presupuesto más restrictivo. Sí. ¿No? Vos dijiste del 1.8 se va al a pasar 2.2. Del 1.8 que cerraste con el Fondo Monetario para este año al 2.2. Bueno, mi pregunta es, si tenés que pasar del 1.8 al 2.2, ¿dónde va a anunciar Milei más recortes? Bueno, o probablemente pueda mostrar más ingresos y ahí podés llegar a solucionar lo que es difícil, pero con una economía creciendo al 5,5 como crece este año, tal vez puedas mostrar una mayor cantidad de ingresos. El gasto me parece que lo va a seguir, va a buscar la forma de seguir reduciendo el gasto público. Y otra pregunta, ¿el presupuesto va a tener ya el indicador de inflación y el indicador del valor del dólar? Tenemos una placa. El valor del dólar, por ahora es un secreto, lo están calculando, porque para entender un poco y para darles una idea, ¿ustedes saben cuánto era el valor del dólar del presupuesto 2025? No. 1.225 pesos. Sí, ¿Cuánto vale hoy? Claro, yo escuché alguna estimación que decían que anunciaría en este presupuesto el presidente Milei un dólar arriba de 1.400, pero claro... Sí, suponiendo que mantenés el esquema de bandas cambiarias, suponiendo que no pasa nada. Es muy difícil, pero armamos una placa si querés, Débora. Dale, y ahora después le preguntamos la información que tenga Pablo. Ahí está, crecimiento del PBI. Ahí tenemos crecimiento del PBI 4,5, inflación del 10 al 12%, superávit fiscal del 2,2 del PBI, y el dólar no lo ponemos porque en realidad habrá que ver qué dólar va a dar hoy el presidente de la Nación, Javier Milei. Ahora, Pablo, respecto a esta información que estamos dando con Carlos, si el anuncio es pasar al 2.2, ¿no? Del 1.8, ¿dónde va a anunciar, más allá de que pueda especular con tener mayores ingresos, mayores liquidación de los sectores exportadores, con un dólar más competitivo, pero ¿dónde más va a pasar la motosierra?
Mira, hay lugares, Débora, donde se puede seguir pasando. Por ejemplo, subsidios a los servicios públicos, que ya el gobierno ha hecho la mayor parte del recorrido. Eventualmente podría recortar ahí. A mí me parece que el lado va más por la cuestión del ingreso. Espera que pongo un punto acá. Subsidios a los servicios públicos. Si vos vas a una política más agresiva de quita de subsidios a los servicios públicos, sí, en un contexto en donde la gente que fue a votar, si es que efectivamente, como dicen los analistas, votó con el bolsillo, y la pérdida de poder adquisitivo se dio por dos ítems que los vimos el miércoles, si no me equivoco, cuando vimos la inflación de 1,9. 3.6 había dado transporte y 2.7, lo repito de memoria, si me equivoqué en algún dato me corrigen, 2.7 habían dado los servicios, los regulados. Entonces, si vos vas a una política más agresiva de quita de subsidios, le subís a la gente otra vez la luz, el gas, y le volvés a comer el poder adquisitivo del bolsillo. Bueno, pero ahí diste en la tecla con alguna cosa. Primero, Milei está haciendo lo que cree que tiene que hacer para que la economía argentina se recupere de una vez por todas. Esto es lo que piensa el presidente. La pregunta acá es, ¿hasta qué punto lo que el presidente cree que es bueno para la economía, que posiblemente muchas cosas eran necesarias de hacer y son necesarias de hacer, hasta qué punto eso que Milei considera bueno para la economía lo va a terminar acompañando con el voto para sostener el proyecto político para aplicar el plan económico? Porque acá lo que estamos viendo es eso, estamos viendo un choque entre la conveniencia de algunas decisiones en materia de economía y la falta de acompañamiento del votante. Perdón, y acá le agrego algo más a la política de subsidios, el tema cambiario, porque un poco es un déjà vu de algo que pasó durante el gobierno de Macri, que a diferencia de aquel gobierno, acá hubo un acompañamiento social y muchos sectores aún no, mileístas, por llamarlos así, entienden que la política de subsidios no se podía sostener, sí, que hay que pagar los servicios lo que valen. El punto es que cuando vos quitas subsidios, pero al mismo tiempo te sube el dólar, y un poco te vas comiendo el efecto, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, afecta obviamente el poder adquisitivo claramente. Y otro punto que incluso el tema del superávit, porque también. Si te suben los costos vinculados con lo cambiario, con el tema del dólar, vos quitas subsidios, pero se te va licuando. No, tiende a subir más. Y ahí hay un dato importante, Pablo y Débora, que tiene que ver con que vos en el presupuesto del año pasado, si lo aprobaban, tenías una tasa de crecimiento del 5,5. Por lo que trascendió ahora, la tasa de crecimiento sería del 4,5. Por lo tanto, ya prevés, como prevé el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el staff del fondo, que la Argentina va a crecer menos en el 2026 que en el 2025. Claro, y ahí tengo el asterisco. Y ahí tenés problemas de ingresos también. Tengo el asterisco empleo y el tema tasas de interés, ¿no? Vinculado con la actividad económica. ¿Querías decir algo del tema de subsidios, creo, Pablo? No, está bien lo que planteaste. En realidad, si te sube el dólar y hay un servicio dolarizado, te tiende a subir en pesos, obviamente, mucho más el servicio público. Claro. Ante una quita de subsidios. Lo que ya te iba a subir te sube un poco más. Sí. Con respecto a la marcha de la economía, está claro que en los últimos 2-3 meses está entrando en una meseta, te diría, que está tendiendo a la baja. Y lo mismo pasa con el salario, con el empleo registrado, con lo cual es una parte del plan económico que a esta altura se pensaba que iba a estar resuelto. Bueno, no está resuelto. Igual esto es un camino largo. Venimos, la verdad es que venimos del infierno porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner nos dejaron con una inflación, y Sergio Massa, nos dejaron con una inflación superior al 200% y realmente ha bajado muchísimo. Lo que insisto es esto. El votante no está conforme con esto porque dice, no me alcanza solo la baja de la inflación. También quiero empleo y también quiero salario. Entonces, ahí estará en el arte del proyecto político libertario convencerlo de que le dé más tiempo hasta que empiece a dar los frutos. Dame un segundo, Pablo, porque ahí está bueno lo que vos decís, porque un argumento hasta acá del equipo económico era, bueno, pero te subí la jubilación o el salario medio en dólares. Con esta inestabilidad cambiaria, ese argumento se termina. Y después el tema de los subsidios y de la supervivencia de aquellos que dependen. Pienso en, no sé, el panadero, el que tiene un comercio, el que paga luz, gas, electricidad y tiene menos ventas. Bueno, y en el mismo escenario están los clubes de barrio, porque la semana pasada hubo un anuncio que hizo el gobierno muy rimbombante después de la elección, como mostrando un gesto, ¿no? Un gesto de, bueno, miren, clubes de barrio, el gobierno habilitó la plataforma para que puedan mantener los subsidios. Uno pensaba que era, bueno, una decisión del gobierno en línea con el golpe electoral, haber perdido en la provincia de Buenos Aires.
populares, donde muchos de estos clubes de barrio tienen una importancia muy grande para las distintas zonas, para los jóvenes. Está Ramiro Fornataro en uno de estos clubes y me interesa que nos cuentes, Ramiro, qué está pasando con este tema o este anuncio que hizo el gobierno. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estamos acá en el Club Franja de Oro, en Pompeya. Estamos junto a Juan Ignacio Bruera, que es el prosecretario general de la institución. Bueno, preguntarte esto, ¿no? ¿Funcionó el programa de subsidios del gobierno? ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que la perspectiva es mala porque es un registro que excluye a los clubes porque le exige trabas burocráticas. Hoy los clubes le dan un plazo de 90 días para que pongan sus papeles al día cuando es una problemática que nosotros venimos planteando hace más de 8 años. Y también esto conlleva de tener los papeles al día, tener una erogación solamente de sellados tanto en ciencias económicas, en el registro de contadores públicos de 500.000 pesos. Pero no solamente eso, tenés que presentar todo el trámite en personería jurídica y personería jurídica tarda aproximadamente entre 60 y 90 días y hoy te dan un plazo de hasta 90 días para que los clubes podamos ingresar en este registro que desconoce el registro por el cual nosotros hoy la ley nos abarca, que es la 27098, la ley de clubes de barrio y pueblo, que es el único registro que reconoce nuestra tarifa. Juan Ignacio, ¿tenés para mostrarnos, para ilustrarnos un poquito cuánto están gastando? ¿Cómo es para un club como ustedes pagar los servicios? ¿Qué facturas están pagando? Mira, yo acá te muestro una factura que esto es del mes de mayo, de 619.000 pesos solamente de luz. No estoy tomando el tema del gas ni tampoco lo que es el agua. Nosotros cobramos una cuota social, el grupo familiar, de 7.000 pesos y obviamente no nos alcanza para nada. Claro. También ten en cuenta que la crisis económica que están atravesando las familias hacen que no nos paguen ni esos 7.000 pesos y esto no solamente se da en nuestra institución, sino que se da en todos los clubes del país. ¿Cuántos socios tienen? Nosotros tenemos 1.500 socios aproximadamente. Claro, por eso, aunque pagaran todos, no dan los números. Exactamente. Y a su vez, digamos, hay muchos de nosotros, digamos, socios que hoy están pagando la cuota, son aproximadamente 1.000 y hay mucha más gente que participa en la vida institucional del club que nunca la vamos a dejar afuera, entendiendo, digamos, la situación que están atravesando. ¿Hace cuánto que está el club? ¿Hace cuánto que funciona ahí en el barrio? Funciona hace bastante, tenemos más de 86 años de vida. Es un lugar icónico en la ciudad de Buenos Aires, es un club reconocido por su función social y porque también entendemos que este club tiene que ser vanguardia y luchar también por los derechos de todos los clubes de la ciudad y en base a eso nosotros hace menos de un mes y medio hemos presentado con iniciativa de todos los clubes, por ejemplo en la legislatura de la ciudad, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reconozca el 40% de la boleta de luz y de gas para que nos den una asistencia también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por iniciativa del legislador Alejandro Grillo. Tanto a Pablo o a Carlos, si quieren preguntarle a Juan Ignacio, porque recién decíamos que probablemente hoy se anuncie algo, ¿no?, para llegar a un superávit más alto, vinculado con una política de recorte de subsidios más fuerte. Sí, acá lo que te quería preguntar es básicamente en cuanto a servicios. Vos dijiste que pagan más o menos 600.000 de luz. Si estamos hablando que tienen 1.000 personas, 1.000 socios y pagan 7.000, son 7 millones, ya el 10% se les va prácticamente para pagar la luz. Pero digo, ¿cómo está el tema del gas, el agua? ¿Qué otros gastos tienen en general? Sueldos, obviamente, del club. Totalmente, estamos en la misma situación con todos los servicios públicos. Exponencialmente lo que más subió en estos últimos meses también fue el servicio de agua y la realidad es que hoy estamos asfixiados. Es una cuestión de que cada vez nos arrinconan más para que los clubes cierren sus puertas. Obviamente después están las iniciativas que a lo largo de la historia de los clubes siempre se pusieron al hombro a esto, que es, por ejemplo, algún socio aporta un poco más de dinero para pagar algún tipo de boleta
o sacamos alguna rifa, pero la realidad es que este tipo de inventivas ya se están agotando y estamos en una situación crítica. Sí, Pablo, si querés por supuesto también preguntar, yo no suelo hacer esto, pero la verdad que dada la situación tan delicada que enfrentan muchos y la importancia social que tienen los clubes de barrio en los jóvenes, en los pibes para sacarlos de tantas situaciones problemáticas, si querés dar un alias, no hay problema, no hay problema. Pablo, sí, perdón. No, está bien, o sea... la verdad es que no buscamos eso. Nosotros lo que queremos plantear es que el gobierno reconozca la función social que hacen los clubes de barrio y que no se le exijan con cuestiones burocráticas y que se piense en políticas públicas concretas, porque yo puedo llegar a pasar un alias, alguien nos puede ayudar, pero es una problemática que estamos atravesando hace más de 12 años y que la verdad se hace insostenible. Sí, Pablo, perdón. Débora, gracias. Juan, el gobierno te diría... los servicios hay que pagarlos, ¿no? Básicamente. Entonces tendrían que asegurarse los recursos para poder pagar las facturas para seguir funcionando. ¿Qué pasaría si vos aumentaras la cuota social del club, de los asociados? Se escuchó muy bajo, pero creo que entendí qué pasaría si aumentamos la cuota social. La realidad es que la mayoría de la gente la dejaría de pagar y el club tendría que cerrar. Como no es nuestra idea, obviamente seguimos manteniendo una cuota acorde a la gente que viene aquí y que puede pagar, entonces ya hace más de un año que no estamos aumentando la cuota. Insisto, cobramos una cuota al grupo familiar de 7.000 pesos, pero no solamente este club, la mayoría de los clubes están manteniendo el valor de cuota porque realmente si la trasladás a los socios es prácticamente impagable. Gracias, Juan Ignacio, y también a Ramiro desde allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, un abrazo. Gracias. Para no demorarte mucho, sé que están ahí en la redacción a full con toda la previa, ¿no? Y las precisiones que ya un poquito van trascendiendo de lo que va a anunciar el presidente Milei en la cadena nacional que va a grabar en un ratito. ¿Qué te parece lo más relevante? ¿Vos crees que va a ceñirse estrictamente al tema del presupuesto? ¿Puede hacer alguna consideración política teniendo en cuenta el momento tan difícil que enfrenta el gobierno? ¿Mostrar cohesión? A lo mejor desde la imagen, porque no tenemos confirmado si el presidente va a hablar solo o si va a mostrar a su gabinete, como lo hizo en otras ocasiones. Sí. Débora, a mí me genera muchísima inquietud ver qué va a decir hoy Milei, y no solo qué va a decir, que un poco ya lo conocemos, sino cómo lo va a decir. Tono. ¿Por qué? Claro, porque hasta ahora Milei siempre fue en ganador. Milei siempre habló en ganador, le fue muy bien en las elecciones, fue sorpresa, si me permitís, fue revelación, iba a todos lados a hablar y la gente lo aplaudía, incluso fuera del país. Y ahora se encuentra con un resultado político que es incuestionable. Lo peor que podría hacer el presidente es negar el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. No hay nadie en el gobierno, aclaro, que lo esté pensando. Con lo cual ahora vamos a ver... Creo que vamos a ver un Milei completamente nuevo y distinto, donde ya no va a poder hablar de degenerados fiscales, de los chantas de acá, los mandriles de allá, va a tener que ser un poquitito más componedor, tiendo a pensar. Sí, y el signo de interrogación que me queda a mí, ya para cerrar esta parte con Pablo, tenemos más invitados, con Carlos también, que hasta acá lo que se vio es un gobierno un tanto choqueado y paralizado, en silencio, porque salvo las declaraciones de Franco no habló nadie. Los que van llegando, nosotros tenemos la cámara ahí, ustedes ven, los llegan funcionarios, otros salen, no habla ninguno. Si efectivamente es como se dice, que están esperando que hable hoy Milei en cadena nacional para habilitar la palabra del resto, o si por el contrario esto va a seguir así, porque tampoco me parece que ayuda el silencio, ¿no? Yo la información que una tengo... reunión... Sí, vamos con los dos. Si querés arrancar, Pablo. Arrancamos, y ahora... Pablo. Dale, perdón. No. Hubo una reunión el miércoles pasado de la mesa política bonaerense, si mal no recuerdo, donde se acordó que nadie hablaba. Después de la metida de pata de Bondarenko, ¿te acordás? Metida de pata desde el punto de vista del gobierno, donde reconoció que su madre jubilada no llegaba a fin de mes. Bueno, ahí a partir de ese momento se dijo, muchachos, no hablemos hasta nueva orden. Sí, bueno, incluso esto también podemos contarlo nosotros. Muchos invitados que estaban pautados para distintos programas de televisión avisaron elegantemente que tenían todo tipo de problemas personales y no iban a asistir. Perdón, Carlos. Sumo una información. La información que nosotros tenemos es que mañana, por la mañana, alrededor de entre las 10 y las 11 de la mañana, va a hablar el secretario de Medios, va a dar una conferencia de prensa. Manuel Adorni, quien es secretario de Medios, vocero presidencial, está ya prácticamente en la agenda una conferencia
conferencia de prensa, que supongo que será después que dé todos los datos el presidente de la Nación, Javier Milei. Abierto a preguntas, te lo digo, ¿sabes por qué? A lo Adorni. Bueno, no, perdón por preguntarlo así, pero la última vez que habló Adorni, a diferencia de lo que venía ocurriendo con sus conferencias de prensa, él fue a la sala de Casa de Gobierno y en la sala lo que hizo fue una exposición, una especie de alocución en donde él mismo dijo, no voy a aceptar preguntas porque lo voy a hacer luego de que hable. En ese momento ya, ustedes ayúdenme a recordar, no sé si era que el presidente tenía que ir a algún acto, o era el cierre de campaña, no recuerdo qué contexto fue, pero ¿vos te acordás, Jan? Dijo, no voy a aceptar preguntas. Cuando fue a mostrar a los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Me parece que tenía que salir para ese lugar. Y Adorni dijo, bueno, yo solamente hago esta exposición. Cuando fue a La Matanza. Me parece que fue en ese contexto. Por eso lo de mañana yo quiero ver, ¿no? O que confirmen si va a ser Adorni haciendo una exposición o un poco reproduciendo lo que el presidente diga esta noche o dando alguna precisión, algún dato más, o si va a aceptar preguntas. Yo no lo tengo confirmado. ¿Vos, Pablo? No lo tengo confirmado, creo que para mí el gobierno ya entendió que lo que lo trajo hasta acá no lo lleva hasta donde quiere llegar ahora, ¿no? Que es llegar a un 2027 competitivo, para lo cual tiene la cita impostergable del mes próximo en las de medio término. Es decir, ¿vos tenés confirmado si es con preguntas o no? No, yo tengo confirmado que va a haber una conferencia de prensa mañana, después de las 10 de la mañana, tal vez será a las 11 a lo mejor, como hace Manuel Adorni, pero tengo confirmado que sí que va a haber una conferencia de prensa mañana porque estaban prácticamente la mayoría de los acreditados en Casa Rosada ya teniendo esa información. Sería muy importante que abra preguntas, ¿no? Sin duda, sí. Fundamental, creo que el gobierno, aún a riesgo de tener que responder preguntas incómodas, lo que fuere, el gobierno necesita dar respuestas, necesita a través del vocero y de todos los demás funcionarios responder las inquietudes, dar precisiones, mostrar la hoja de ruta, hacer la autocrítica pertinente para los mercados y para la ciudadanía, ¿no? Porque estamos todos realmente, mira, no sé si les pasará a ustedes, perdón por la digresión personal, la verdad que en la calle lo que más me pasa a mí es que la pregunta recurrente es ¿y qué va a pasar? Y esto se va al demonio y otra vez nos vamos a frustrar. Es un poco una pregunta que está, no sé, a donde vayas caminando. Y la gente empezó a ser muy cauta, porque este fin de semana que yo tuve la oportunidad de ir a algunos lugares, obviamente los shopping, por ejemplo, no tienen la gente que tenían antes de las elecciones de bonaerenses. Viernes 8 de agosto, última conferencia de prensa de Adorni con preguntas. Ahí está, y me está pasando... Fuimos al registro, 8 de agosto... Última conferencia de prensa. Y Gustavo Blego, nuestro productor ejecutivo, me dice, el día que pasó esto fue el 28 de agosto, donde Adorni sale a la sala de conferencias, pero hace una exposición en el contexto de los audios de Pañuelo. Claro, es verdad. Y dijo, discúlpenme que no puedo responder preguntas porque me estoy yendo a un acto que era, bueno, ahora vemos si el 28 de agosto fue Matanza, creo que fue el de la Matanza. Sí, me parece claro, que lo que decía Matanza, Carlos en Villa Celina, 17 se cerraron las aquella listas foto y fue con todos con el buzo violeta. Claro. Fue ese creo que para mí es el acto del cartel Kirchnerismo Nunca Más. O el de Lomas de Zamora, o no fue después el de Lomas, no sé. Bueno, ahora no, lo buscamos, pero en cualquier caso, ese día fue el que Adorni salió sin responder preguntas, habló del tema de los audios, de la operación y demás. Bueno, vamos a ver si mañana abre como corresponde, de eso se trata la vocería. Gracias, Pablo. Estamos minuto a minuto, cualquier cosa te volvemos a llamar. Te volvemos a molestar ahí en la redacción. Carlos, bueno, está claro que el gobierno hoy va a hacer anuncios vinculados con el presupuesto. ¿Vos crees que el presidente va a hacer enunciados generales o puede dar precisiones respecto de áreas sensibles? Porque estamos en la previa de una votación por todos los temas de los vetos, ¿no? Universidades, Garrahan. Sí, yo conociéndolo personalmente al presidente como lo conozco, creo que el presidente Javier Milei va a redoblar la apuesta. Bueno, me da la sensación, como sé cómo es él, creo que él va a redoblar la apuesta con el tema del presupuesto, va a ir por más por más superávit fiscal, porque es la base de alguna manera de lo que tiene. Y yo lo que te diría hoy, Débora, no está tan pendiente el mercado financiero acerca del presupuesto. El mercado financiero está pendiente si el Banco Central de la República Argentina
¿va a intervenir o no en el mercado cambiario si el valor del dólar supera la banda superior? ¿Y con qué poder de fuego? Porque hasta acá nos habían dicho 1.700 millones, creo que algo de eso ya se perdió. Ayer hablaba Martín Redrado acá con José del Río y decía, tenés que mostrar una cajita que por lo menos le muestre al mercado que por lo menos tenés 5.000 millones de dólares para mostrarle al mercado. Los tengo acá. Ahí eso está. Sí. Espera que me llama, te digo, de Luca de Casa de Gobierno. Gracias al Negro Oro que nos estás mirando. Mira, tenía el dato. ¿Sabes a dónde tenía que ir Adorni el día que salió a dar una breve declaración por el tema español y no abrió preguntas? Al CICIP. Era el acto del CICIP en donde habló el presidente Milei. Te digo, disculpe, ahí fue cuando dijo, tengo que ir al acto donde va a hablar el presidente Milei. Gracias, Negrito, te mandamos un beso y nos vamos a Casa de Gobierno con Diego de Luca. Débora, buenas tardes. Lo que tenemos que informar respecto de últimos movimientos aquí en la Casa Rosada tiene que ver con la salida del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se fue hace poco más de media hora, pasadas las 3:10 de la tarde, pero lo cierto es que estamos expectantes respecto de lo que sucederá a partir de las 17 horas, cuando el presidente Javier Milei grabe su discurso, que se emitirá en horas de la noche, alrededor de las 21, en lo que será una cadena nacional, anunciando el presupuesto 2026. Lo cierto es que hoy hubo mucho movimiento, desde temprano, por primero lo que fue la reunión de la Mesa Nacional, alrededor de las 9:30 de la mañana, con el propio Javier y también Karina Milei, bueno, con Guillermo Francos, que salió el jefe de gabinete en un momento y regresó hace poquitos minutos, pasadas las 15 o minutos antes de las 15 en realidad. Lo propio Luis Caputo, el ministro de Economía, que se había retirado hacia su oficina y volvió hace aproximadamente una hora. Lo cierto es que luego se dio también la jura, la asunción como ministro del Interior de Lisandro Catalán, que estaba estipulada a priori para las 11 de la mañana. Se retrasó hacia las 11:30 pasadas, pero finalmente se dio. Y luego la reunión de la mesa bonaerense, ¿no? Con otros funcionarios como por ejemplo Cristian Ritondo y Diego Santilli, que se retiraron juntos. También José Luis Espert, que se retiró minutos antes que ellos. Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro en cuanto a intendentes respecta. Y tal vez la ausencia de Maximiliano Bondarenko fue lo que más llamó la atención en la jornada del día de hoy. Estará yendo a ayudar a la mamá jubilada. Hoy es el día 15 del mes. Claro, dijo que hasta el día 15. Perdón por la humorada, pero bueno, si no le ponemos un poco de buena energía a todo esto que está pasando. Jan, ¿vos qué información tenés? A las 3 de la tarde, 48 minutos, terminó el presidente de redactar el discurso. Perdón, 3 de la tarde. 48 minutos, que ¿Recién? Es ahora. Ahora. Terminó el presidente de redactar el discurso. Lo va a grabar solo. El presidente solo grabando a las 5 de la tarde. Salón Blanco de Casa Rosada, marco Estuvo institucional. Con Adorni. Sí. Santiago Caputo. Sí. Y Luis Caputo. Últimos movimientos del presidente, repito. Para. Adorni, Santiago Caputo y Luis Caputo. Acá veo. Hace Caputo minutos, por los datos económicos. No lo tomen literal por la duda por las redes. Estoy esperando que me digas Karina Milei. No, a mí no me dan esa información. Bueno, Luis Caputo. La información que tengo es que terminó hace minutos el presidente de redactar el discurso, estuvo con Adorni, Santiago Caputo y el ministro de Economía. Entre 20 y 30 minutos de duración y lo graba solo. Esa es la información que tenemos a esta hora del presidente. Y cuando quieras, Gustavo, una imagen, Débora, que es importante para entender el contexto del presidente hace unos minutos. ¿Con quién? Santiago en un abrazo Caputo. Con Santiago Caputo, sonrientes. No, mirá, esto es muy importante. Mirá, Salón importante. Blanco. Mirá esa sonrisa. Y algo le dice Santiago Caputo al presidente. Esto pasó en el Salón Blanco cuando terminó la jura. ¿Y dónde está Karina? De Lisandro Catalán. Porque acá cada gesto cuenta porque es un gobierno que está atravesado por una situación interna y de debilidad política derivada de la elección del domingo. Se tiene que recomponer de cara a octubre. En la asunción de Catalán, que es la imagen que ustedes ven en el centro Blanco, de la pantalla, en la parte inferior, el abrazo con Santiago Caputo dice mucho. La sonrisa. El afecto, el abrazo, la palmada. ¿Estaba Karina Milei? Yo no vi. ¿Vos viste el acto completo? No la vi. No vi el acto. No la vi. Te voy a hacer y la información que tengo también es que este fin de semana
estuvieron trabajando el asesor presidencial Santiago Caputo con el presidente de la Nación, Javier Milei. Creo que en un momento Santiago Caputo llegó a ir a la residencia de Olivos y trabajar mucho en este discurso que se va a dar a conocer hoy a las 21 horas. ¿Vos qué sabés, Diego, ahí de Karina Milei, de la secretaria general de la presidencia? Débora, no se la ha visto salir desde hace varias horas que estamos aquí. Ahí me confirman que estaba en la Asunción, gracias todavía. Gustavo, estaba en la Asunción. Exactamente. Ahí está la imagen, muy bien, perfecto, al lado del jefe de gabinete de ministros, Martín Menem en primera fila. Huerte, Adorni, Cuño Libarona. Sí, perdón. Petri, sí, ahí está el ministro de Economía, el vocero. Sí, Diego, perdón la interrupción, pero teníamos la imagen, sí, está dentro de la Casa de Gobierno entonces. Exactamente, porque las últimas salidas son las antes mencionadas, Débora, que tiene que ver con las de Ritondo y Santilli en conjunto, con la de José Luis Espert, y la última, la de Martín Menem. No se ha visto salir a Karina Milei hasta el momento. Qué semana, ¿no? Porque tenemos al presidente hablando hoy a las 21, acaba de finalizar, como dice Jean Libares, de redactar el discurso, lo graba en 1 hora y 10 minutos, duración aproximada entre 20 y 30 minutos, anuncios vinculados con el tema presupuestario, en un contexto cambiario. ¿Con qué dólar estamos? ¿Todavía no cerró el mercado? Por ahora Carlos? no cerró el mercado, 4 de la tarde es el cierre, pero bueno, volvemos a repetir, es 1.482 el dólar oficial Banco Nación. Y una novedad, Débora, que te puedo dar, ya que hablamos de una gran semana, puede haber una aparición estelar en esta semana. Bueno, ahora venimos con eso. Entonces decimos, anuncio del presidente con este dólar y con un Congreso que el miércoles tiene la llave para, eventualmente, ante los anuncios del presidente de querer un superávit fiscal inamovible, tiene la llave respecto del tema presupuestario en educación y en materia de salud por el tema Garrahan, donde están todos con los colmillos bien afilados. Ya estamos, si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades,